¿Qué pasaría si te dijera que detrás de las impecables calles de Singapur, de sus jardines futuristas y su increíble modernidad, se esconde un mundo lleno de secretos y contrastes? Así es. Hoy en Viajar Aventuras te llevaré a descubrir no solo la cara más brillante y tecnológica de este increíble destino, sino también ese lado oculto que pocos se atreven a explorar. ¿Listos para un recorrido entre el lujo y lo clandestino? ¡Vamos allá! Singapur, conocido como el León de Asia, es uno de los destinos más modernos y avanzados del mundo. Este pequeño estado insular sorprende a sus visitantes con su arquitectura futurista, sus lujosos centros comerciales y su impecable limpieza. Pero más allá de las postales de Marina Bay Sands y los jardines de Gardens by the Bay, existe una Singapur que va más allá del orden y la perfección. Una ciudad-estado que guarda secretos, historias y contrastes que muchos viajeros desconocen. En este video conoce no solo los destinos más populares, sino también los aspectos más oscuros y controversiales de esta ciudad-estado. La cara brillante de Singapur, modernidad y lujo. Primero te mostraré la Singapur que todo turista conoce, para después adentrarnos en lo más oculto de la ciudad. Al llegar a Singapur, una de las primeras cosas que impacta es su limpieza y organización. Sus estrictas leyes, como la prohibición de mascar chicle o tirar basura, han creado un entorno prácticamente impoluto. Los visitantes suelen maravillarse con Marina Bay Sands. Este icónico hotel con su piscina infinita en la azotea ofrece vistas espectaculares del horizonte de Singapur. Es un lugar imperdible para quienes buscan una experiencia de lujo. Gardens by the Bay. Estos jardines futuristas, con sus super trees iluminados, son un ejemplo de cómo la tecnología y la naturaleza coexisten en perfecta armonía. Orchard Road. Considerada la meca de las compras en Asia, esta calle está repleta de boutiques de alta gama, centros comerciales y restaurantes exclusivos. Sentosa Island. Un destino popular para familias y amantes del entretenimiento, con playas artificiales, parques temáticos y atracciones como Universal Studios. Pero mientras todo esto pinta una imagen de perfección, existe otro lado de Singapur que merece ser explorado. El costo del orden, leyes y control estricto. Singapur es famoso por sus leyes estrictas, algunas de las cuales parecen extremas para los visitantes. Acciones que en otros países podrían considerarse menores son penalizadas con multas severas o incluso cárcel. Por ejemplo, mascar chicle. Excepto por razones médicas, está prohibido importar o vender chicle en Singapur. Esta ley fue implementada para mantener las calles limpias y evitar daños en el transporte público. Tirar basura o fumar en lugares públicos. Estas infracciones resultan en multas de hasta 1,000 Singapur dólar, aproximadamente 750 euros, y trabajos comunitarios. Castigos corporales. La flagelación sigue siendo una forma legal de castigo para ciertos delitos, algo que choca con los valores de muchos viajeros occidentales. Libertad de expresión. Aunque Singapur es prácticamente un milagro económico, su gobierno ha sido criticado por su control estricto sobre los medios y la libertad de expresión. Críticas al gobierno o manifestaciones no autorizadas llevan a severas consecuencias legales. Y sino que se lo digan a los fans del Valencia que se manifestaron en la puerta de la casa del presi de su club de fútbol querido. Esta estructura casi militarizada mantiene el orden y la seguridad, pero también ha generado debates sobre el costo de la libertad personal. El lado oscuro, luces y sombras de la ciudad. Detrás de la fachada impecable de Singapur, también hay historias que cuentan un lado más complejo, en el que el lujo convive con situaciones menos glamurosas. 1. La industria del entretenimiento nocturno. Singapur tiene una vida nocturna vibrante, especialmente en zonas como Clark Quay y Orchard Towers. Mientras que muchos clubes y bares ofrecen experiencias elegantes, también existe una industria más clandestina que opera en las sombras. Orchard Towers, conocido como el edificio de 4 pisos de entretenimiento, alberga bares y locales que también son frecuentados por trabajadoras sexuales. Aunque la prostitución es legal en Singapur, está estrictamente regulada, y muchas mujeres que trabajan en este sector provienen de países vecinos como Tailandia, Filipinas y Vietnam.
Esto ha generado debates sobre los derechos de estas mujeres y el papel de Singapur como un destino que atrae este tipo de turismo. 2. La desigualdad económica. A pesar de ser una de las naciones más ricas del mundo, Singapur también enfrenta problemas de desigualdad. Los trabajadores migrantes, que en su mayoría provienen de India, Bangladesh y Myanmar, viven en condiciones muy diferentes a las de los residentes locales. Estos trabajadores, que construyen los rascacielos y mantienen la infraestructura de la ciudad, suelen residir en dormitorios compartidos con pocas comodidades. Por otro lado, el costo de vida en Singapur es extremadamente alto, lo que afecta a las clases bajas y medias. La vivienda, el transporte y los alimentos son prohibitivamente caros, lo que genera tensiones sociales. Espacios ocultos y alternativos. Si bien las calles de Singapur son famosas por su organización y limpieza, también existen rincones más alternativos que cuentan una historia diferente. Por ejemplo, en zonas como Geylang, conocida por ser el distrito de luz roja de Singapur, se encuentra un contraste sorprendente con las áreas más glamurosas. Aquí, la vida se siente más cruda y real, ofreciendo un vistazo a una Singapur que no aparece en las guías turísticas. Pero los espacios ocultos no se limitan a zonas marginales. También hay bares secretos, conocidos como speakeasies, que están escondidos detrás de puertas, sin señalización o dentro de otros establecimientos. Algunos de los más populares incluyen bares temáticos que ofrecen cócteles únicos en ambientes íntimos y exclusivos. Además, lugares como Pulau Ubin, una isla cercana que contrasta con el dinamismo urbano, permiten explorar un Singapur más rural y tranquilo, lleno de senderos naturales y un ambiente casi nostálgico. Otro lugar fascinante es el antiguo Hospital de Changi, un edificio abandonado que algunos consideran embrujado. Este hospital, que fue utilizado durante la Segunda Guerra Mundial, es objeto de numerosas leyendas urbanas y atrae a los curiosos que buscan experiencias fuera de lo común. Aunque no es oficialmente un destino turístico, su reputación como un sitio misterioso lo convierte en parte del Singapur alternativo que pocos conocen. Además, en barrios como Tiong Bahru, experimenta una mezcla única de lo antiguo y lo moderno. Este vecindario alberga tiendas vintage, librerías independientes y cafés artísticos que contrastan con la imagen tecnológica de la ciudad, ofreciendo una perspectiva más relajada y bohemia de la vida en Singapur. Y antes que descubras otros dos grandes contradicciones de esta ciudad, te invito a que conozcas a las mujeres de otro pequeño estado de Europa. Para ello, haz clic aquí. Las lituanas están esperándote con los brazos abiertos. La dualidad de Singapur, tradición y modernidad. Singapur también es un país que lucha por equilibrar su modernidad con sus tradiciones. Aunque se presenta como un modelo de innovación, las costumbres culturales y religiosas siguen siendo parte integral de la vida diaria. Por ejemplo, Chinatown. Este icónico barrio es una de las áreas más emblemáticas de Singapur y un testimonio vivo de la herencia china del país. Al recorrer sus calles, los visitantes encontrarán una mezcla de arquitectura tradicional y moderna. Templos como el Buddha Tooth Relic Temple destacan por su belleza y atmósfera espiritual, mientras que los mercados callejeros ofrecen desde artesanías hasta delicias gastronómicas como el dim sum. Por las noches, Chinatown se transforma con luces vibrantes y una energía que invita a explorar sus bares y restaurantes. Además, el barrio es un lugar ideal para aprender sobre la historia de los primeros inmigrantes chinos que llegaron a Singapur en busca de nuevas oportunidades. Feng Shui en la arquitectura. A pesar de su tecnología avanzada, Singapur sigue abrazando principios tradicionales como el Feng Shui. Muchos edificios y desarrollos urbanísticos han sido diseñados teniendo en cuenta esta antigua práctica china que busca armonizar la energía de los espacios. Un ejemplo destacado es el Marina Bay Sands, cuya forma curvada y orientación fueron diseñadas siguiendo consejos de maestros de Feng Shui para atraer prosperidad. Otro caso es el distrito financiero, donde las ubicaciones de edificios y sus elementos decorativos se ajustan para equilibrar las fuerzas energéticas. Esta combinación de modernidad y tradición refleja cómo Singapur logra integrar lo mejor de ambos mundos.
Familiarízate con las normas locales para evitar problemas. Algo tan simple como cruzar la calle fuera del paso peatonal puede resultar en una multa. Más allá de los puntos turísticos, aventúrate en barrios menos conocidos como Tiong Bahru, que combina lo antiguo con lo moderno. Fascinante, ¿verdad? Su estricta disciplina y su reputación de perfección conviven con una cara más oscura que invita a reflexionar sobre los desafíos que enfrenta. Al final, es esa dualidad la que hace este destino del sudeste asiático un lugar verdaderamente único. ¿Conoces este lado oscuro de Singapur? ¿Has visitado este enclave del sudeste asiático? ¿Tienes pensado hacerlo? Déjamelo en los comentarios. Si este recorrido te ha inspirado a mirar más allá de las postales, no olvides darle like a este video, compartirlo con tus amigos viajeros y suscribirte a Viajar Aventuras para más exploraciones únicas por el mundo. Nos vemos en la próxima aventura.